Muy bien, buenos días. Vamos a ver el capítulo de los artículos de esta semana 7, es el artículo 328 al 353. En el artículo 328 nos establece que las solicitudes de la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción que establece la ley, pues se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala el capítulo. Este capítulo se va a enfocar en los procedimientos de la declaración administrativa prácticamente. En el artículo 329, el instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga pues el interés jurídico. Cualquier persona podrá presentar información que le permita al instituto determinar el inicio de un procedimiento de la declaración administrativa de oficio, considerando siempre y cuando pues sea procedente. El artículo 330 nos indica que la solicitud de esta declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos. Y pues aquí agregamos la lista, que es el nombre del solicitante, en su caso de su representante, el domicilio para oír y recibir las notificaciones, una dirección de correo electrónico, el nombre del domicilio de la contraparte o de su representante legal, el objetivo de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos, la declaración de los hechos, las pruebas que ofrezca en su caso y los fundamentos de derecho relacionados con el objetivo de la solicitud. Para el artículo 331, pues ya con la solicitud de la declaración administrativa deberá presentarse pues en original y copia los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecer las pruebas que correspondan. Estas pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas salvo que fueran supervenientes. El solicitante deberá exhibir el número de copias simples de la solicitud y los documentos anexos necesarios pues para correr el traslado a la contraparte. Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del instituto, el solicitante podrá pedir que se expida a su costa copia certificada de este o se realice el cotejo respectivo, así como la expedición de las copias simples de documentos necesarios para el traslado. Prácticamente nos indica tal cual copias, requisitos, días, pero bueno, en forma de artículos, ¿verdad? El artículo 332 nos indica que si el solicitante no cumplirá los requisitos que se refieren al artículos anteriores del 330 y 331 o omite algún documento pues con el que se acredite ya sea su personalidad, el instituto le requerirá por una sola vez que subsane la omisión en que incurrió y también las declaraciones que correspondan y solamente tiene para hacer esto pues un plazo de 8 días. Si no cumple con este requerimiento, pues el plazo otorgado al instituto pues va a desechar la solicitud. Para el artículo 333 nos menciona que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto como ya habíamos visto en artículos anteriores, la testimonial y la confesional, esas no, excepto salvo cuando estén contenidos en la forma documental, así como las que sean contrarias a la moral y el derecho. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, pues para los efectos que esta ley se otorga el valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o licenciatario que estén relacionados con los objetos de la prueba. Para el artículo 334 nos menciona que para la comprobación de hechos que pueda constituir alguna violación o alguno de los derechos que protege la ley, eh, esta ley en específico, o en los procedimientos de declaración administrativa, el instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios cuando el titular afectado o presunto infractor pues haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus pretensiones y haya indicado alguna prueba pertinente para que la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria. El instituto podrá ordenar a esta la presentación de dicha prueba
con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial. Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el instituto podrá dictar resoluciones preliminares definitivas de naturaleza positiva o negativa con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente, pues con la negación de acceso a las pruebas, a condición de que conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto a los argumentos de las pruebas presentadas. El artículo 335 nos indica que cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención del producto en el que el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el presunto infractor pues deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente al patentado, o sea, que no está incurriendo, que no es una copia como tal. Y pues bajo este proceso es cuando en primera el producto obtenido por el proceso patentado pues sea nuevo y en segunda exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante un proceso patentado y pues el titular de la patente no lo haya logrado. No obstante, haberlo intentado, establecer el proceso y efectivamente pues utilizar. El artículo 336 nos indica que admitida la solicitud de declaración administrativa, el instituto correrá traslado con la copia siempre de esta, así que como pues, los documentos que le acompañen al titular afectado o al presunto infractor, para que manifieste lo que en su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes dentro de los siguientes dos tipos de plazo, que sería un mes si se trata de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, y de 10 días hábiles si se trata de una solicitud de declaración administrativa de infracción que no merite visita de inspección o en su caso conforme a lo dispuesto en el artículo 360, fracción 9. La notificación pronunciará en el domicilio del señalado por el solicitante de la declaración administrativa. Cuando no haya sido posible practicarlo en dicho domicilio, pues se llevará a cabo en términos a lo dispuesto en el artículo 369, que lo vamos a ver pues más adelante. El artículo 337 nos indica que en el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda. El artículo 338 nos indica que cuando el instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, pues la notificación al titular afectado, en su caso al presunto infractor, se hará de conformidad al artículo tercero del presente título, que también lo vamos a estar revisando. El artículo 339 nos indica que el escrito en que el titular afectado o en su caso el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener lo siguiente. Pues aquí lo listamos. El nombre del titular afectado del presunto infractor y en su caso de su representante legal. En segunda, hay una disculpa, es que lo duplique, pero es el domicilio para oír y recibir notificaciones y una dirección de correo electrónico. En tercero, las excepciones y defensas en su caso. Cuarto, las manifestaciones o objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa. Y quinto, las pruebas que ofrezca o en su caso. Sexto, los fundamentos de derecho para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será lo aplicable dispuesto al artículo que ya revisamos, que es el 331 de esta ley. El artículo 340
nos indica que cuando el titular afectado, o en su caso, el presunto infractor, no puede exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse, ya sea en el extranjero, se le puede otorgar un plazo adicional de 15 días para su presentación, siempre y cuando pues las ofrezca por escrito y haga el señalamiento, perdón, respectivo. El artículo 341 nos indica que previo a la emisión de la resolución, el instituto pondrá a disposición las partes, las actuaciones que obren en el expediente para que en un plazo de 10 días pues formulen alegatos y de presentarse pues serán tomados en cuenta en la resolución que se emita. En el artículo 342 nos indica que una vez que el titular afectado o el presunto infractor presente sus manifestaciones o en su caso exhiban pues alegatos, se dictará la resolución administrativa previo al estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran. Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá de una vez pues la sanción cuando sea procedente. La resolución definitiva se estará notificando a los interesados en el domicilio que señalen en el expediente o, en su caso, mediante la publicación de los términos del artículo 369, pues, de esta ley. El artículo 343 nos indica en el incidente al que se refiere el artículo 397, que lo vamos a estar viendo más adelante, que considerando los elementos aportados por las partes, el instituto podrá condenar al infractor al pago de daños y perjuicios causados al titular, afectando para tal efecto la resolución. Deberá señalar expresamente la existencia de la relación de la causalidad entre la conducta infractora y la lesión producida al titular afectado. Y dos, la determinación del daño o perjuicio ocasionado. Respecto al artículo 397 al que se refiere el artículo 343, el 397 nos indica que una vez que el instituto haya declarado una infracción administrativa y ésta sea exigible en términos de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues el titular afectado podrá presentar su reclamo por los daños y perjuicios ocasionados, así como la cuantificación correspondiente a estos de una manera incidental, para lo cual deberá presentar las pruebas que se estimen pertinentes. Cuando estemos revisando este artículo 397 de más adelante, viene pues una serie de requisitos para cómo cuantificar las sumas en cuestión a los daños y perjuicios por este incidente, ¿no? Y muy bien. Y el artículo 344 nos indica que en los procedimientos relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el instituto podrá adoptar las siguientes medidas. Em, ¿Cuáles son? Bueno, pues primera, ordenar el retiro de la circulación o impedir esta respecto a las mercancías que infrinjan los derechos que son tutelados por esta ley, o sea, aquellas que no tengan registrado su, su solicitud y que esté debidamente pues aprobada, ¿no? En segunda, ordenar se retiren de la circulación pues los objetos fabricados o usados ilegalmente. Eh, en este punto tenemos tres incisos. En el A, pues vemos los objetos, empaques, los que incurran en ello, envases, embalajes, papelería,
material publicitario o algún similar que infrinjan alguno de los derechos titulados por esta ley. En B, los anuncios, letreros, rótulos, papelería o similares. Y en C, los utensilios o instrumentos destinados a la utilización o fabricación o elaboración para la obtención de cualquiera de los señalados. En tercera, prohibir de inmediato la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos de esta ley. Cuarto, ordenar el aseguramiento de bienes mismos que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 362 al 365. Quinto, ordenar el presunto infractor o terceros a la suspensión o al cese de los derechos que constituyan una violación a las disposiciones de la ley. Sexto, ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o en su caso cualquier régimen aduanero que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley de conformidad con los ordenamientos legales aplicados en materia aduanera. Y séptimo, ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a esta ley a través de un medio virtual, digital o electrónico conocido o por conocerse. Eh, y octavo, ordenar se suspenda la prestación de servicios o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las infracciones anteriores no sean suficientes, pues para prevenir o evitar la violación de los derechos protegidos por esta ley. Bien, pues si el producto o servicio se encuentra en el comercio, pues los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se los notifique la resolución. Igual obligación tendrán pues los productores, fabricantes, importadores y todos los distribuidores quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos ya que se encuentren en el comercio. En el caso de la persona física o moral a la cual le fueron impuestas las medidas y no acate lo ordenado, en las mismas pues se hará acreedor a sanciones previstas en las fracciones primero y tercero del artículo 388 que ya estaremos revisando. El instituto podrá adoptar de oficio las medidas provisionales previstas en este artículo, pues considerando que sea procedente. En el artículo 345 vemos que para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el instituto deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no convención de disposiciones. Respecto al término, el principio de apariencia de buen derecho, bueno, es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria pues que descarte una pretensión manifestamente infundada, temeraria, pues cuestionable, ¿no? Y respecto a la no contravención de disposiciones, esto consiste en alguna violación de una normativa de carácter menor y pues entonces resulta ser insuficiente para calificarla pues como delito, ¿no? Perdón. Además, pues se tomará en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada, para lo cual requerirá al solicitante que en primera pues acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos. En esta pues existe A, la existencia de una violación de su derecho; B, que la violación o su derecho sea inminente; C, la existencia de la posibilidad de sufrir una afectación irreparable; o de la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyen, oculten, pierdan o alteren. El acreditamiento de la titularidad del derecho no será exigible cuando se trate de infracciones administrativas que no impliquen la violación a un derecho de propiedad industrial. En segunda, que se otorgue fianza a un billete de depósito suficiente para responder por la afectación que se pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. Para determinar el importe de la fianza o el billete o el depósito, el instituto tomará en consideración los elementos que aporte el solicitante, así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente.
El instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza cuando la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder que la afectación que pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado esta medida. Este requisito no será exigible cuando la imposición de medidas provisionales se adopte de oficio por parte del instituto. En tercera, pues también que se proporcione la información necesaria para la identificación de bienes y servicios de establecimientos físicos o plataformas digitales con los cuales o en donde se comete la violación de los derechos que protege esta ley. ¿Sí? También se tiene que ordenar al presunto infractor o tercero la suspensión, bloqueo, remoción o contenidos o cese de los actos que constituyen una violación de esta ley a través de cualquier medio virtual, digital, conocido por conocerse. Y ordenar también se suspende la prestación del servicio o se clausura el establecimiento cuando las medidas o infracciones pues se consideran. Bueno, perdón, me salté un poquito, esto ya lo hemos visto. Bueno, entonces, perdón, respecto al artículo 345, eh, finalizamos con que en el supuesto tercero, pues es eso, ¿no? Que proporcione la información necesaria para la identificación de bienes y servicios, establecimientos físicos o plataformas digitales con los cuales o en donde se cometa la violación del derecho. Les voy a pedir de favor, pensé que nos iba a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a ver el artículo 346, en donde nos indica que la persona contra la que se haya adoptado estas medidas, que se refiere al artículo de esta ley, el artículo 344 de esta ley podrá exhibir contrafianza para responder de la afectación que causen al solicitante de la misma afecto de obtener su pues levantamiento. Les voy a pedir de favor que brinden lectura, o sea, prácticamente estamos viendo el procedimiento de la declaración administrativa, pues en términos a la ley, en el caso pues que sea por la nulidad, la caducidad o la cancelación o en el caso de infracción que vimos en capítulos anteriores. Esta sección prácticamente nos indica las infracciones y a lo que el infractor pues tiene que recibir como tal, pues el peso de la ley por estar utilizando eh, artículos o productos que pues no se encuentren con la patente. Entonces les voy a pedir de favor ahí que complementen la lectura para del artículo 347, son poquitos al 353, por favor, porque sí, bueno, aquí pensé que no me iba a alcanzar el tiempo. Para el foro de esta semana, para la actividad de esta semana vamos a estar viendo un foro de participación en donde solicitamos por parte de la universidad se ingrese a la biblioteca virtual que ofrece gratuitamente la Universidad Ciudadana y pues se va a identificar el libro, un libro que se ubicó en esta biblioteca. Ya, proyecto la página. Listo. Bueno, aquí está. Perdón. Es este foro. Es el libro de valoración de intangibles, marcas y patentes, métodos y bien en casos prácticos, en donde nos vamos a enfocar en el capítulo 7
valoración de patentes, en el que pues tienen que agregar su comentario sobre qué es una patente, mencionar los elementos que son objetos de una patente según el autor de este libro y por qué son importantes las patentes para la empresa, ¿sí? Como bien recuerdan, la semana 4 este, se recorrió un día más para el cierre de las actividades. Por lo regular eran los domingos a la medianoche. Este, pero pues ahora con la extensión pues tienen ustedes 8 días para realizar sus actividades. Entonces este foro va a estar disponible a partir del lunes 24 de febrero a las 00 horas hasta el lunes 3 de marzo a las 23:59. Es muy sencilla la participación, solamente dan clic aquí en responder réplica y pues y agregar lo que se está solicitando. Eh, a todos se les ha estado valorando esta participación y pues bueno, creo que por eso no hay gente conectada esta semana, porque pues la actividad es sencilla como tal. De cualquier manera voy a estar habilitando la siguiente semana para que puedan estar al pendiente del día, la hora y el enlace para que se conecten a las sesiones. Espero que les haya ido muy bien en su examen. Y si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mensaje. Y pues bueno, pues por mi parte es todo. Nos escuchamos en la próxima semana, ¿sale? Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.